atención de todo el mundo, sigue siendo la atención, y de hecho la NASA, con distintas metodologías y con distinta tecnología, están observando de altura a ver bien dónde ocurrió cada uno de los terremotos y qué implica para el resto de la región, porque, a ver, a partir de lo que ocurrió, bueno, ¿esto por qué? Bueno, hablan de un desplazamiento de 60 centímetros en relación a lo ocurrido con el terremoto 1 y terremoto 2, una falla que muestra mayor intensidad en algunas áreas cercanas a Caracas y La Guaira. Es la agencia estadounidense NASA quien reveló que estos terremotos del 24 de junio, allí en el norte de Venezuela, provocaron estos desplazamientos de la superficie terrestre de esa cantidad de centímetros, ¿no? Hasta 60 centímetros, y a lo largo de la falla responsable de este sismo. Los datos fueron obtenidos por un satélite, el satélite NISAR, en una misión conjunta de la NASA y la Agencia Espacial India, lanzada hace aproximadamente un año y empleando por primera vez en modo de respuesta rápida para un gran evento sísmico. O sea, estaba allí en caso de ocurrir, ocurrió, y aquí tenés los resultados. Doble sismo que consistió en un temblor de magnitud 7.2, seguido de 39 segundos después por uno de 7.5, y ahí es donde hablamos de la ruptura de la falla que se propagó desde la zona donde se dio el epicentro de este desastre, ¿no? Estas son las razones por las que el daño en Caracas y La Guaira fue tan extremo, según dicen algunos de los técnicos que trabajan allí en la NASA. De hecho, los edificios de establecimientos educativos allí en Venezuela, bueno, hoy están sirviendo como campamentos, ¿no? Sí, campamentos de forma transitoria, porque claro, toda la gente que se quedó sin hogar tiene que ir a algún lado. En este momento la mejor opción ha sido esta para aquellos que lo han perdido todo. Uno de ellos es el complejo educativo José Gervasio Artigas en Propatria, en el oeste de Caracas. Recordemos que, según el último comunicado oficial, los fallecidos por este doblete sísmico alcanzó a 4.829 personas. La Vicepresidencia Social Venezolana confirmó además que 20.857 personas están alojadas en campamentos transitorios. Háganse ustedes una idea de toda la cantidad de gente que necesita, ¿no?, algún lugar. 40 de esos campamentos están en Caracas, 28 en el estado de La Guaira y otros 28 en el estado de Miranda, vecino a la capital, y 10 en Aragua. Bueno, hay un tema para destacar en medio de todo este desastre, que la política, las ideologías y las situaciones que se han dado entre Estados Unidos, Venezuela y otros países no se van a meter en principio más allá de las decisiones que tomen unos y otros, ¿no? Sí, lo que está pasando es, hubo algunas definiciones por parte de los Estados Unidos donde decían directamente que la política del Departamento de Estado es clara: no vamos a impedir el regreso de María Corina Machado, y también están apoyando todo este proceso de reconciliación que se está dando en Venezuela. Ya sabemos que a partir del 1 de agosto van a empezar a haber trabajos conjuntos entre lo que es oficialismo y oposición para llegar a puntos en común para una transición más hacia una democracia. Por lo tanto, los Estados Unidos tuvo unas palabras de elogio hacia esto y también dicen que no van a impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Bueno, mientras tanto el mundo sigue acompañando a Venezuela. El caso, por ejemplo, de España. Desde Madrid llegó una cantidad de alimentos bien importante. Estamos hablando de un cargamento de 42 toneladas de ayuda humanitaria. Esto llegó esta última semana, de hecho el miércoles, llegó allí a La Guaira. Por todo lo ocurrido y las necesidades. Mucho es poco, mucho es poco. El Ministerio especificó en un comunicado que el envío llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, es la principal terminal aérea allí en Caracas, permanece temporalmente fuera de servicio para vuelos comerciales, todo debido a trabajos de reparación luego de los daños provocados por los sismos. La ayuda está compuesta por plantas eléctricas, hidrolimpiadoras, kits sanitarios, carpas estructurales de campaña para asistencia, refugios que son módulos sanitarios portátiles de campaña para emergencias y estaciones colectivas, hablando de lavamanos, todo lo que tiene que ver con higiene, más allá
de alimentos que han llegado también desde distintas zonas del mundo. Vamos a Venezuela, de lo que nos estuvimos ocupando, por supuesto, en las últimas semanas con estos devastadores terremotos que mortales. La cifra se sigue elevando de muertos, Verónica. La verdad que es muy lamentable todo lo que pasa en Venezuela. Lentamente, pero se van, digamos, identificando a personas que no se sabía si estaban desaparecidas o formaban parte de esta cantidad de cuerpos ya sin vida que se encuentran de entre los escombros, pero que no son fácilmente identificables. Por eso va tan lentamente, ¿no?, subiendo el número. Ya hay más de 4.800. Sí, 4.930 es la última actualización que ahí decía en nuestro Zócalo, Sí. 4.930 la última actualización, y más de 20.800, como vemos, personas en campamentos. Imagínense, piensen en un segundo esa cifra, más de 20.000 personas viviendo en carpas en plazas, Sí, y que no se sabe hasta cuándo, porque se quedaron sin hogar, viviendo literalmente. Son estas carpitas que uno lleva a la playa para pasar el día en el mar. Sí. Porque es con lo que están ahora lidiando. Lentamente empieza ahora a llegar la ayuda para todos estos nuevos refugiados. Hay que ver a dónde pueden terminar de ir a vivir, ¿no? Porque ya en esta zona, imaginen que no van a volver. Ahora la nueva etapa es terminar de demoler los edificios que colapsaron, los que están en peligro de colapso, que son inhabitables, Sí. Identificar los que sí pueden, digamos, servir, que son seguros para volver a sus hogares. Todo eso va a llevar mucho tiempo. La reconstrucción de estos edificios, hay que ver si vuelven las personas a tener la posibilidad de vivir en este lugar y en cuánto tiempo, ¿no? 16.740 son los heridos. También se está tratando de aceitar todo lo que tiene que ver con el sistema de salud con el sistema de salud digamos en Venezuela, que ya venía bastante golpeado. Bueno, esa es la actualidad y eso es a lo que se enfrenta ahora el gobierno. La ayuda humanitaria sigue llegando, Ya los rescatistas, los que se encargaban de sacar las personas de entre los escombros, Sí. la mayoría volvió a sus países. En las últimas horas comenzó a actualizarse de una manera, podríamos decir, muy acaudalada la cantidad de víctimas fatales en Venezuela. 4.800 son los muertos oficialmente declarados en el parte que estamos dando ahora, pero mientras estamos hablando se va actualizando esta cantidad de víctimas. En algunos sectores ya se está hablando de 5.000 y esto sigue corriendo, sigue yendo, porque hay una realidad que es innegable. Son aproximadamente 50.000 los desaparecidos. Ese número es un número al cual se llega por la ausencia de reclamos de muchísima gente. Hay mucha gente que no está reclamando a sus deudos, a sus muertos, y esto es porque precisamente ellos también se encuentran entre los muertos. De acuerdo a censos, de acuerdo a diferentes archivos que están siendo por estas horas cruzados, no lo hacen en Venezuela, lo están haciendo en Estados Unidos. Lo había advertido el Servicio de Geología y Sismología de Estados Unidos de que en ese número se iba a situar la cantidad de muertos. Bueno, la cuestión es que el número de 50.000 desaparecidos, que a algunos les puede resultar no exagerado, sino que no tiene sustentabilidad en cuanto al fundamento, eso es porque el fundamento también se encuentra enterrado. El sector turístico se desploma tras el doble terremoto en La Guaira. El doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio ha dejado prácticamente paralizada la economía de La Guaira, estado litoral del Mar Caribe, cuya actividad turística y hotelera sostenían a cientos de familias. El restaurante José Camacaro solía preparar 450 arepas al día, ahora apenas vende 15 arepas y 15 almuerzos al día, y es uno de los pocos establecimientos que sigue en pie en la zona afectada. Me atrevo a decir, dijo este señor, este vecino de La Guaira,
Me atrevo a decir que en un 70%, porque lo poquito que se está haciendo es los deliveries que estamos llevando, por lo menos ahí en donde se está construyendo el tubo matriz, que se echó a perder el tanque. Bueno, dijo este señor en una entrevista, es una muestra del impacto del terremoto en la economía entonces y la vida diaria en el estado de La Guaira, una región que depende en gran parte de los servicios turísticos, gastronómicos y hoteleros, y es el destino preferido de los turistas capitalinos. Bueno, seguimos en Venezuela, claro está, porque siguen los trabajos de remoción de escombros y en ese marco se siguen encontrando víctimas fatales, lamentablemente, ¿no es cierto? Ese es el trabajo ininterrumpido respecto de la remoción de los escombros, mientras miles de venezolanos viven en carpas, algunos directamente en la calle, porque han perdido absolutamente todos. Lo que dicen en los últimos datos oficiales eleva a más de 4.800 los muertos. La cifra de heridos 16.740 se mantiene por el momento, al igual que el número de rescatados, que sigue en 6.472 personas. El balance de víctimas mortales a causa de este doble terremoto a finales de junio ha aumentado, decíamos, a más de 4.800 el número de fallecidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha precisado en sus redes sociales que 4.829 personas han muerto como consecuencia de los sismos y 16.740 es el número de los heridos. Han indicado también las autoridades que aún hay en el terreno 2.408 rescatistas internacionales, algo menos que los 2.471 reportados el martes, si bien el número de voluntarios ha aumentado hasta los 31.315. La situación de la inmigración empeora en todas partes del mundo. Por eso la Organización Nacional está esperando la recolección de más dinero, en este caso para más ayuda. No nos olvidamos que la situación también de Venezuela, por ejemplo, va a llevar a que la gente se vaya muchísimo más del país. Son alrededor de 8 millones quienes están fuera del país en este momento y podría ser mucho más. Entre otros países, ¿no? Por eso decíamos que la Organización Internacional para la Migración ha lanzado un llamamiento para recaudar un total de 98 millones de dólares, lo que representaría casi el 85,2 millones de euros para apoyar a estas comunidades afectadas por los terremotos registrados, en este caso el 24 de junio en Venezuela, que dejaron más de 4.900 muertos hasta el momento. Tenemos que hablar de que hay más de 50.000 personas que aún continúan siendo buscadas. Esta es la información entonces de la recaudación de la Organización Internacional para Migración.